bajo el farol, el sudor marca el reloj. Manos fuertes luchan al sol, unidos late el corazón. Hierro frío martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión. Solidarios en cada acción, es la lucha nuestra canción. No hay cadenas que nos detengan, ni mentiras que nos convenzan. En la asamblea el fuego arde, autonomía. Hola, muy buenas tardes. Un nuevo podcast de Laburantes. Laburantes, el trabajo común, trabajo unitario entre Carne de Máquina con Omar Rombolá y Gustavo Galeano, la voz del obrero. La voz del obrero, sí. Y acá estamos en este nuevo esfuerzo colectivo para encarar. Agradecemos de entrada a los compañeros del Galpón 3 que nuevamente nos vienen ofreciendo esta hermosa biblioteca que nos da cobijo y que tiene toda una historia detrás de lucha y organización, a la cual también queremos hacer parte, ¿no? Queremos apropiarnos de ese esfuerzo colectivo, a ver si de alguna manera eso nos estimula a ir creciendo y avanzando en nuestra construcción desde nuestro lado, desde la comunicación, como una parte de todo el trabajo, ¿no? Porque además de esto también hay una militancia hombre a hombre, la cual nos parece que es la parte fundamental del crecimiento de la organización. Pero hoy estamos acá tratando de llevar el debate a los compañeros y las compañeras, un debate de ideas que de alguna manera se fueron dando en esta semana algunos sucesos que parecen aislados, ¿no? Por un lado nos enteramos, hoy es miércoles, nos enteramos el martes 13, mirá vos, martes 13, que el gobierno ya da inicio al fin de la indemnización. Las indemnizaciones de los trabajadores abre a la posibilidad la posibilidad concreta de avanzar hacia esta especie de indemnización propia con el cese laboral, con este instrumento financiero que plantea el gobierno para que el trabajador sea el que él mismo se termine pagando con su descuento su propia indemnización en caso de despido. Pero además también Stroessnegger prometió que apenas termine las elecciones de octubre va a avanzar con la reforma laboral, la reforma de la jubilación, elevando la edad de jubilación a 75 para los varones, y promete también nivelar la jubilación para las mujeres, es decir, que también llegarían a 75 en la edad de jubilación para las mujeres, ¿no? Pero además también avanzó hoy, miércoles 14, en la apertura total para los productos electrónicos que ha conmocionado ahí en Tierra del Fuego y que ahora en este momento se encuentra en paro total de la industria metalúrgica ante la posibilidad de despidos masivos dentro de la isla. No solamente metalúrgico, porque esto es una cadena, ¿no? Cierra una fábrica, cierra otra y así va avanzando. Pero también todas estas políticas han generado una pérdida del 9% en este último tiempo, que solamente el gobierno de Javier Milei, 9% en los empleados registrados, ni hablar de los no registrados en negro o los cuentapropistas, que seguramente la dimensión de la pérdida ha sido más. De hecho, uno tiene para sí que este 9% es engañoso, igual que la inflación, ¿no? Porque cada vez vemos que nuestra posibilidad de acceder a los productos cada vez es mucho más limitada. Todo este conjunto de cosas, el carry trade, que le llaman la bicicleta financiera, la propuesta de bicicleta financiera para el conjunto de la sociedad, de alguna manera, la posibilidad de apropiarse de los dólares que se tienen bajo el colchón, como dice Caputo, para poder avanzar o sostener el dólar bajo cuerda, con una ilusión de continuidad, con una ilusión de tranquilidad financiera, a la que se suma también el grito de Javier Milei ayer mismo, diciendo que el que fuga dólares es un héroe, al mismo tiempo que nos pisa constantemente con la cantidad de hoy mismo miércoles
nuevamente los trabajadores, nuestros jubilados, los trabajadores en inactividad, han sido reprimidos ferozmente, cada vez con más saña, cada vez con más dureza, no le dejan dar la vuelta a la plaza y descargan una feroz represión miércoles a miércoles. Seguramente el miércoles que viene va a haber una respuesta de una parte de la ciudadanía, pero esta situación que cada vez va dejando en evidencia un modelo económico, un modelo político, plantea a un sector de la burguesía que dice: los empresarios quieren saber, dice el título de ámbito financiero, cómo mejorará la competitividad del país con este tipo de cambio pisado, y el gobierno le ofrece la posibilidad de varios negocios financieros, pero deja esto una pregunta, ¿no? ¿A quién le habla en primer lugar Javier Milei cuando lanza sus discursos y plantea todas estas medidas como un triunfo? ¿Y qué tipo de Estado en definitiva necesita la burguesía, si es que existe una burguesía nacional, ¿no? Y que, en el sentido puro del término. Claro, tal cual, ¿no? Pero que justamente cuáles son las transformaciones que está llevando este gobierno, que es aplaudido por un sector de la burguesía, que aun cuando vienen perdiendo ingresos, cuando vienen perdiendo posiciones o incluso quiebra, siguen aplaudiendo ante la posibilidad de lograr la transformación total de un Estado a su servicio. Bueno, esto nos deja de generar la pregunta de qué tipo de sociedad, por un lado, ¿no? Pero qué tipo de Estado está queriendo la burguesía, qué sectores burgueses son los que están sosteniendo este modelo económico y este modelo de formación de Estado. Y yo sé que vos has venido trabajando en estos últimos días justamente en esto, ¿no? En el papel del Estado, en papel de qué es lo que quieren, casi paralelo a lo que venía planteando Berkovich, ¿no? Habías comentado en la semana justamente eso, que la inquietud viene también por diferentes lugares de intelectuales, y vos venías planteando justamente esto, ¿no? ¿Qué Estado, qué es lo que quiere el capital en el país? ¿Qué país quieren los dueños? Bueno, dice Berkovich, ¿no? Berkovich, sí. Sí, exactamente. Y nosotros también, en otras columnas, trajimos a colación los dichos de Paulo Roca, ¿no? Ajá. El reset del país, ¿no? El famoso reset del país, que significa justamente ir al hueso en relación a los derechos laborales, ir al hueso en relación a la organización obrera, destruirla totalmente. ¿Por qué? Porque el planteo es justamente de qué manera vamos a competir. Entonces, por un lado está el tema cambiario, ¿no? La discusión del tema cambiario para generar un dólar que les sirva para exportar, pero por el otro lado es seguir achicando costos, y esos costos somos nosotros, los trabajadores, ¿no? Quitándonos derechos, yendo hasta el hueso en relación a las organizaciones obreras que resisten, ya que los sindicatos en general están regalados al capital, pero hay organización obrera, sigue habiendo en algunos lugares cuerpos delegados, comisiones internas, e incluso sindicatos que siguen resistiendo, como el aceitero, por ejemplo, y en ese sentido es de qué manera se puede avanzar el capital aún más, ¿no? Pero este fenómeno, que como muy bien lo describía acá mi compañero Gustavo, mostró todas las cuestiones de coyuntura nacional, lo que se está dando hoy en el país, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial donde el capital ha pegado un salto en la concentración de la riqueza. Milei se llena la boca diciendo que el PBI ha aumentado a nivel mundial, el PBI ha aumentado, pero la discusión no es solamente, podemos estar de acuerdo que el PBI ha aumentado, lo que tenemos que discutir es cómo se ha distribuido ese PBI, ¿no? Y tenemos algunos datos que me parecen importantes reflejar, ¿no? Por ejemplo, en relación a la distribución de ese PBI. La concentración de la riqueza, según el informe de Oxfam, en 2020, los 2.200 multimillonarios del mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. 2.200 millonarios. Sin contar China, 4.600 millones de personas, es casi toda Europa. Casi toda Europa. ¿Qué representa el 60%? Digo, sin contar China, porque alguno va a decir China no está en Europa. El 60% de la población mundial. Quiere Sí. decir que 2.200 personas tienen mucho más dinero. 2.200 personas, no llega a un estadio. El Obras lo llenás con la mitad
O sea, concentra mucho, pero mucho más riqueza que 4.600 millones, ¿no? Tenemos que decir que el 1% de la población mundial concentra el 62% de la riqueza. El 1% del 62%. Hay 150 países, ¿no? En el mundo, ¿cuántos países hay? 250, sí. Sí, ahora la cifra no la tengo. Bueno, y estamos hablando cerca de 80 países, 60 países. El 1% concentra la riqueza de casi la mitad del mundo. Exactamente, de más de la mitad del mundo. Claro, el 60 y pico por ciento. Entonces, justamente para llegar a esto, el capital necesita avanzar en el mismo sentido que lo plantea Milei aquí, ¿no? Justamente en el sentido de arrancar derechos. Veamos que es un proceso, por ejemplo, en Francia, el tema del aumento de la edad jubilatoria, habíamos visto movilizaciones en Grecia, movilizaciones en toda Europa, y cómo en Latinoamérica lo que fue todo el proceso ese que vivimos en pandemia, ¿no? Las movilizaciones en Ecuador, las movilizaciones en Colombia, la sangrienta represión en Colombia, la sangrienta represión en Ecuador y en Chile, ¿no? Estamos hablando de un proceso mundial. Y en relación a eso, tenemos que el capital se mueve con mucha libertad por el mundo, haciendo los negocios, y las clases trabajadoras están comprimidas por los estados nacionales. Vos fijate que ahora incluso se está hablando de si la globalización estaría en cuestión, ¿no? En relación a la guerra comercial que está lanzando Trump, que lanzó Trump contra China en particular, con los aranceles, ¿no? Esta guerra de aranceles que diría, bueno, le están poniendo algunos límites al movimiento de capitales. Entonces, al ponerle esos límites, algunos están planteando... Están pretendiendo llevar la rueda del desarrollo hacia atrás. O sea, la rueda de la historia hacia atrás. Hacia atrás, exactamente. Y algunos piensan si no estaríamos en el fin de la globalización. Yo no creo tanto, creo que el proceso de mundialización del capital, claro, ya no tiene retorno en ese sentido. Justamente, ¿no? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es lo que se conoce? Ese proceso de mundialización en donde, bueno, hubo un periodo histórico, 1970, en esos años, en donde el capital fue trasladando por los precios bajos de los salarios, principalmente a Asia y China. Y el capital en ese desarrollo, el capital financiero fundamentalmente, ha concentrado la producción mundial a niveles impensables. Bueno, vos hablás, el 1% concentra el 60 y pico por ciento de la riqueza, ¿no? Es una locura. Ese proceso que, como bien marcás vos... Ese proceso, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero ese proceso inevitable, ¿no? La concentración del capital. Lo planteaba Marx, digamos. Claro, sí, obviamente, ¿no? Pero ese proceso de competencia, la libre competencia que nació con el capitalismo, llevó a esta concentración y centralización del capital, del cual no puede escaparse, porque la dinámica propia del capitalismo, la búsqueda de ganancia, para obtener ganancia, derribar a su contrincante, que es justamente lo que expresa esta pelea, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania y la OTAN y Rusia, todo este proceso de guerras, lo que expresan justamente es ese proceso de concentración y centralización. Las crisis que venimos sufriendo históricamente cada cantidad de años a nivel mundial, pero también acá en Argentina, expresan ese proceso de concentración y descentralización, en donde las riquezas se van concentrando y centralizando en un sector social cada vez más pequeño, dejando el hambre en el resto de la sociedad, pero también con los productos en manos de ese sector más pequeño. La concentración de la riqueza es justamente eso. Exactamente. Y vos fijate que este proceso que tiene nacimiento en los 70, digamos, estamos hablando de la globalización, que viene ligado a lo que muchos denominan como posmodernismo, digamos, que es la caída de la URSS, donde el capital ingresó a zonas
a cualquier zona del planeta, en las zonas recónditas del planeta, la caída del muro, la caída de la URSS, los famosos, los famosos cambios de paradigma que ellos le llaman. Llegamos a un hoy donde, con sus contradicciones, porque el Brexit en la Comunidad Económica Europea o la guerra comercial de aranceles de Trump plantean esas limitaciones al movimiento del capital, pero limitaciones que no pueden evitar que el capital fluya de la manera que quiera. Fíjate vos, por ejemplo, que el mayor acreedor de Estados Unidos es China. Claro. De la deuda pública de Estados Unidos es China, y está Estados Unidos en una guerra abierta con China, y donde China, por ejemplo, si hablamos de la crisis del 2008, por ejemplo, fue la que sostuvo los bancos norteamericanos. Entonces, está tan entremezclado los capitales que hablar de una vuelta atrás es prácticamente imposible. Para tirar en chiquito, ¿no? Una vuelta atrás significaría que los capitales ingleses solamente se ocupen de su patria inglesa, o los capitales norteamericanos. O de las colonias, digamos, de volver a la época de los guetos coloniales. Claro, no solo los guetos, sino digo que tengan su pertenencia los capitales yanquis con Estados Unidos. Y hoy la visión del capitalista, el obrero no tiene patria, el capital tampoco tiene patria. Para ellos la producción la dividen en el mundo, ¿no? Ellos nos ven la división, este es mi país y esto es Argentina, la colonia. Ellos ven al mundo como un solo núcleo a explotar. Exactamente. Esté donde esté. Una mirada global con respecto a los planes de negocio y a la explotación. Y vos fíjate que bien decíamos, ¿no? Marx planteaba justamente que la libre concurrencia llevó al monopolio, ¿no? Llevó a la concentración. Y esa concentración llevó a la superconcentración actual, donde el 1% de la población mundial es dueña de más del 60% de las riquezas. En el medio de eso, y yo remarco mucho, están las crisis. O sea, las crisis son los efectos de la concentración y la centralización. No, además de la lucha de clases, ¿no? Pero fundamentalmente tienen que ver con ese proceso de quiebra, ese proceso de bancarrota de muchos capitales y la concentración en cada vez menos. Y la resolución de la crisis es una superconcentración mayor, cada vez mayor. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? Que la clase trabajadora cada vez está más constreñida a no tener posibilidad de pelear por reformas. Cada vez las reformas que se conseguían en los marcos del capitalismo se pierden más rápido. Cualquier conquista de la clase trabajadora dura muy poco tiempo. Entonces la clase trabajadora está ante una disyuntiva histórica, ¿no? A nivel mundial, la clase trabajadora está siendo atacada en sus conquistas históricas, en su nivel de vida. La concentración de la riqueza plantea eso, justamente, ¿no? Cada vez en menos manos. Entonces, por un lado, guerra comercial. Por el otro, disputa en nuestra región, disputa por los recursos naturales. Porque, digamos, los capitales más concentrados vienen aquí a eso. Y por el otro lado, una clase trabajadora que está obligada a pelear mucho más allá, porque no puede pelear por reformas, ya que las reformas, el capital viene a arrancarlas. Todo esto sumado a que estamos en una crisis de subjetividad de la clase trabajadora en relación históricamente a reconocer un fin histórico, un papel histórico, un papel como sujeto histórico de cambio, ¿no? De cambio revolucionario. Claro, porque vos fijate que las luchas por reformas son inevitables al capitalismo. O sea, el obrero inevitablemente va a salir a pelear por mejoras salariales, porque la idea de una clase obrera completamente derrotada, que viva de la limosna que le tira el capital, y es el sueño de los capitalistas, ¿no? Que en gran parte es lo que está tratando de plantear Milei cuando plantea la liberación total de la economía, la liberación total de la explotación y las ataduras, por ejemplo, de las paritarias al 1%. O sea, se liberan los precios, pero se atan los salarios. Cepo, ¿no? sobre el salario. Claro, cepo sobre el salario para contener un proceso inflacionario, dice
en este caso en la economía argentina, para impedir que los precios suban y de esa manera lograr que haya una estabilidad que en este caso le gane los favores o las buenas voluntades de la sociedad para en este periodo electoral que se viene. Pero claro, aun cuando la clase obrera se ve obligada a pelear por sus salarios, por mejores condiciones de laburo, como vos decís, aún logrando un buen salario, un buen aumento salarial, si querés, los aceiteros o los bancarios o cualquier otro gremio, inevitablemente lo va a perder, porque la burguesía, la clase capitalista sigue contraatacando con sus bombas de precios o con sus bombas de dolarización o los mecanismos diferentes que tienen aumento de productividad, aumento de cantidad de horas de trabajo. Se dice que hubo un aumento en los ingresos durante la era de Milei y se descubre que esos aumentos de ingresos se deben a que uno se ve obligado a trabajar en dos lugares. O sea que no es por un aumento de salario, sino que es por aumento de trabajo. De superexplotación. Gente que va a hacer Uber, conocemos un montón, gente que va a hacer alguna changa si la consigue. ¿No? Pero, incluso, estos avances sobre el salario vienen acompañados también con avances sobre conquistas históricas. Por eso yo me refiero también al tema de las reformas. Vos fijate que vos informabas recién que se viene una reforma previsional, acá que viene Sturzenegger y toda esta runfla que la traen entre manos, de llevar la jubilación a 70, 75 años. Sí. De 65 a 75. Claro, 70, no, pero oscilan las propuestas entre entendí. 70 y 75 años. Sí. Y después ya vienen avanzando, por ejemplo, en quitarle la pensión por viudez. Claro. Que antes una persona cobraba la pensión por viudez por toda su vida y estaba heredando, entre comillas, los aportes de su cónyuge. Y hoy quieren que eso se cobre un año nada más y después se deje de cobrar. O sea, le echan mano a la herencia, a la única herencia que tiene el trabajador y la trabajadora, que son los aportes, mientras ellos obviamente el derecho de herencia burgués lo defienden a capa y espada, ¿no? Sí, vos marcabas algo importante en esta relación que se está dando, que es la falta de subjetividad de la clase obrera, es decir, la falta de conciencia de clase de la clase obrera, justamente, ¿no? Porque cuando la clase obrera tuvo momentos históricos en la historia mundial, en donde estuvo organizada, en donde logró incluso hacer revoluciones, no solamente la de Rusia, la de Cuba, la de China, Corea, Vietnam, diferentes revoluciones con diferentes actores, con quizás diferentes componentes ideológicos, ¿no? Pero tomemos Pero son todos intentos, digamos, como mínimo son todos la intentos. más dura quizás para la burguesía fue la Revolución Rusa, en donde fue el movimiento obrero organizado que tomó el poder, que logró una transformación histórica de las relaciones sociales en la vieja Rusia, en la Rusia feudal, transformándola casi en la segunda potencia, compitiendo con Estados Unidos pelo a pelo. Ahora, esa situación de organización de la clase obrera, que aún con sus desvíos mantenía en las diferentes partes del mundo partidos políticos propios, dirigentes políticos propios, una disputa a los planes de la burguesía con programas propios, esa conciencia de clase de alguna manera frenaba los intentos de la burguesía, frenaba los avances de la burguesía. Hoy, cuando la clase obrera ha sufrido una derrota terrible a nivel histórico, cuando los dirigentes o los partidos políticos del proletariado, de los trabajadores, de la clase obrera, son limitados o con una perspectiva política electoralista, sin cuestionar el poder, sin cuestionar al sistema capitalista, sin cuestionar la explotación del sistema capitalista, con una idea de la mayoría de los trabajadores dominante, prevalecientemente de burguesa, ¿no? Es decir, creyendo que para mejorar sus condiciones de vida o tiene que ser un buen empleado, o tiene que conseguir ser un pequeño patrón, conseguir ser un trabajador independiente. Ideas
más ligada a la forma de reproducción capitalista, forma de reproducción burguesa, que a la liberación, claro, a la liberación social. Bueno, cuando ha logrado derrotar ideológicamente a la clase obrera, o golpear duramente a la clase obrera, la burguesía avanza con todo. Avanza en sus planes, y este grado de concentración y centralización que nosotros veníamos charlando, ¿no? Que vos marcás, el 1% concentra el poder económico, la riqueza producida por todo el mundo, el 60% de esa riqueza. Bueno, esa concentración también se ve en transformaciones del Estado. No es el mismo Estado a nivel mundial burgués que prevalecía en los años 70, que prevalecía en los inicios, en donde reflejaba una burguesía que de alguna manera tenía una competencia más viva entre el capital europeo, el capital yanqui o el capital inglés. Hoy está todo fusionado. Hoy ese 1% que concentra la riqueza mundial, casi la totalidad de la riqueza mundial, también busca consolidar una democracia, consolidar un Estado que represente ese 1%, que es el dominante a nivel mundo, a nivel globo. Por eso decíamos en otras columnas que la democracia tal cual la conocemos no le estaría alcanzando. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. ¡Qué hijo de remil puta, boludo! ¡Sorete! ¡Sorete! Estamos diciendo que el obrero se apropia solamente de una porción muy pequeña de tiempo, y mucho más cuando estamos hablando de una fábrica de alta tecnología, ¿no? Estamos hablando, en minutos el obrero genera lo que le paga el capitalista. ¿Y qué es lo que le paga el capitalista al obrero? Es el salario. ¿Y cuál sería el precio del salario? Y el pan, la leche, los fideos, la carne, la mochila para que los pibes vayan a la escuela. Eso es lo que nos pagan, pero no nos pagan lo necesario para reproducirnos, para mantenernos y reproducirnos. Exacto. Lo necesario para volver a trabajar. En relación a la época histórica, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo que se necesitaba en 1900 que lo que se necesita ahora. Exactamente, pero es ahí donde no se puede ver que todo el resto del tiempo trabajamos gratis. En el esclavo, si le muestro a cualquier compañero el esclavo y le digo un día trabajaba para él y los otros 6 días trabajaba gratis para el patrón, se entiende. Con el siervo queda claro también, pero con el obrero, ¿por qué no queda claro? Da la sensación el obrero que él va, cumple su función, le pagan por la cantidad de horas que trabaja, y la producción obviamente es del patrón. ¿Por qué? Porque el obrero es un hombre libre, a diferencia del esclavo y a diferencia del siervo. O nos hacen creer que somos hombres libres, pero ¿por qué decimos que al obrero es explotado? ¿Por qué decimos que trabajamos gratis todo ese tiempo? Porque al igual que el esclavo, el conjunto de la producción que hace el obrero o hacía el esclavo, lo que vale es el trabajo del obrero o el trabajo del esclavo, vale toda esa producción, el conjunto de la producción. El capitalista se apropia de todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el capitalista? El resultado de su trabajo. El resultado total del trabajo es la producción entera. Entonces me dirán, claro, pero el capitalista invirtió en la fábrica, compró máquinas, compró materia prima, paga la energía,
el alquiler del local o la compra del predio. ¿Y por qué decimos, pese a eso, decimos que el capitalista nos explota? Porque todo eso que acabo de nombrar está en el precio. En el precio del producto del trabajo, que es la mercancía. Entonces, si esta es la mercancía, tengo acá, en esta partecita, es la energía, acá el alquiler, acá la amortización de máquinas, acá el salario. Y todo esto es ganancia, que es el trabajo que no pagó. Ahora, hay Entonces el capitalista lo único que hace es adelantar capital, porque después recupera todo. No recupera lo que invirtió y recupera una parte que fantasmagóricamente no se sabe de dónde salió, que es el trabajo del obrero que él no paga. Vos sabés que el obrero es la única mercancía, aparte, que se fía. Porque nosotros cuando trabajamos, primero trabajamos Y después cobramos. Y después cobramos, ¿no? El tipo, Le fiamos, Claro. le estamos fiando. Sí, el tipo cuando va a comprar fierro le dice, bueno, dame el cheque o dame la plata. Claro. ¿No? Y nosotros primero tenemos que ir, levantarnos temprano, jugar un poco, renegar con el transporte. Exactamente. Y después, si no. Y vivimos con esta forma de pensar que tenemos, que es el sentido común, en función del capital. Somos un atributo del capital. Nos mudamos cerca del laburo. Además hay una característica del trabajo vivo, de la fuerza de trabajo, lo que nosotros hacemos, ya sea aportando intelectual y físicamente, ¿no? Que nosotros somos los únicos que generamos valor. Porque si vos agarrás, querés hacer un coche, te comprás la cantidad de llantas necesarias, plástico necesario, fierro necesario, corina necesaria, todo, lo juntás, lo transformás y sigue habiendo la misma cantidad de fierro, la misma cantidad de plástico, la misma cantidad de caucho transformado. Lo que le da valor a esa transformación es nuestro trabajo. Por eso, la mercancía vale porque es producto del trabajo. Y el valor del conjunto de la producción es nuestro trabajo. Pero el capitalista no lo paga, paga solo una partecita que tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades, las necesidades nuestras y de nuestra familia. Y después nos hacen creer, que bien es otra cuestión, que nosotros reproduzcamos el capital, que lo reproduzcamos en nuestra cabeza. Nosotros, como atributo de los capitalistas, buscamos vivir cerca del laburo, nos compramos una motito, un auto para ir a laburar, mandamos a nuestros hijos a la escuela y a la universidad para que sean buenos trabajadores y les enseñamos a que tienen que trabajar para alguien y formamos nuevos obreros a nuestro cargo. Hay que tener cultura de trabajo. La cultura del trabajo. Y los formamos bajo nuestro cargo, con la nuestra. Les formamos gratis obreros al capital. Entonces, que quede claro Ahora, que Milei, aparte de un chiflado, es un mentiroso al servicio del capital. Ahora vos fijate, ¿no? Porque vos planteaste un proceso histórico que se dio durante muchísimos tiempos. Algunos lo vivimos personalmente, todos lo vivimos personalmente cuando vamos creciendo, vamos a la escuela, después tomamos familia y después nosotros somos los que nos encargamos de comprar la comida, de llevar al chico al colegio, todo lo que vos decís, invirtiendo parte de nuestro tiempo, parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestra ganancia en nuestro sueldo, en ese desarrollo, ¿no? A la vez el Estado garantizaba también algunas cosas, algunos accesos a la educación, entre comillas, gratuita. Sí, porque aparte en función de que le servía al capitalismo, ¿no? Claro. El subsidio, en este caso el subsidio del transporte, como suele haber en algunos países, o acá en Argentina, la salud gratuita. Había un cúmulo de cosas, ¿no? Que de alguna manera facilitaban o eran un salario indirecto o ayudaban a nuestra economía en la diaria, ¿no? Bueno, hoy en esta transformación mundial, esta mundialización de la globalización de la economía, en donde no solamente, como decíamos hoy, existe una gran concentración y centralización de la producción mundial o de la riqueza mundial, el Estado, en esa reorganización mundial que hay, tanto en la producción de bienes y servicios como
de materias primas, y nosotros como dentro de ese mundo elaboradores de materia prima, o como, no recuerdo ahora cómo le llaman, commodities y todo eso, energía, minerales, litio, gas, incluso agua, en esa reorganización mundial que está destinada para un número más pequeño de productores, más pequeño de trabajadores, el Estado también toma otro carácter. La necesidad de educar, de formar al trabajador en función de un país industrial surgía en los colegios industriales. Hoy la necesidad del capital que está pensado para nuestro país, ya no hay producción industrial, entonces ¿para qué vamos a tener educación gratuita? ¿Para qué vamos a tener salud gratuita si no necesitamos tanta gente? Quedémonos con un grupo nada más, un sector nada más. Entonces, la visión de Estado que está pensando el capital para el argentino o para países como el nuestro, es innecesaria la atención, es innecesaria ese salario diferido, ese salario adicional que brindaba el Estado a través de diferentes servicios para la clase obrera. Esta transformación es lo que está chocando hoy con nuestra vida. Y lo que vos planteás, la conciencia de saber eso, la conciencia de saber que nosotros trabajamos, somos los que producimos la riqueza y de esa riqueza recibimos una ínfima parte, la necesidad de combatir esa situación, la necesidad de ser conscientes y tener la voluntad de organizarnos para salir a pelear, no solo por nuestro salario, no solo por la defensa de los jubilados, sino para lograr una transformación social que nos ayude al conjunto, o que nos posibilite al conjunto de la sociedad acceder a esa riqueza y que no se derroche. Porque por un lado también vos tenés que el capitalismo fabrica energía, destruye un montón y no la usa, muchas veces no la usa. Tiran comida. La guerra es una destrucción total. Sí, o si no entra dentro de los precios que ellos calcularon, son capaces de tirar comida. Lo tiran. Ahora, esa situación, no solo tenemos que ser conscientes de que pasa eso, sino también tener la voluntad de querer cambiarlo. Y en ese sentido invitamos a los compañeros y compañeras que se involucren, que militen, que busquen la forma de organizarse. La militancia es eso, es la organización social, consciente y voluntaria para transformar nuestra realidad común. Esa porción de trabajo impago, esa porción que se apropia el capitalista, ese plus que se apropia el capitalista, Marx lo llamaba plusvalía. Y lo tenemos que decir así, porque así se llama, es plusvalía. De hecho, fue Ricardo quien reconoció la plusvalía. Marx lo que descubre es la teoría del valor, de dónde sale el valor de las cosas. Y ahí exactamente. Entonces, por un lado tenemos que somos explotados, que el capitalismo es un sistema explotador, es un sistema desigual, es un sistema que en un sentido de proceso va hacia el enriquecimiento de apenas un puñado de capitalistas y un mundo de hambrientos y de miserables. A eso nos quieren llevar. Y por el otro lado, ahora que está de moda el Eternauta, podemos decir algo que es cierto: nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Solo la unidad de los laburantes, solo trabajando desde abajo juntos podemos cambiar las cosas. Un viejo muy viejo, un filósofo muy viejo llamado Carlitos decía: proletario del mundo, unidos, ¿no? Exactamente. Eso de la salida individual y la meritocracia es un verso también, otro verso acá del amigo Javo, ¿no? Otro verso espantoso, porque no solo Javo, porque Elon Musk también plantea lo mismo. Elon Musk y toda esa manga de delincuentes, ¿no? Porque vos fijate, vos que nacés en un barrio obrero, que tenés que romperte el lomo para que tus viejos se rompen el lomo laburando, que vos apenas podés ir a la escuela, no podés comparar tus posibilidades con las de un ricachón con un hijo de Elon Musk, o un hijo de Galperín, o un hijo de un magnate multimillonario, ¿no? Digamos, te hacen correr, te dicen, bueno, vamos a correr una carrera a Luján.
Y a vos te hacen salir del Puerto Madero, y el otro sale de Rodríguez, digamos, sale de al lado de la Basílica. No solo eso, sino que además hay una fábula de parte de los capitalistas de creer que toda esa riqueza fue producto de su esfuerzo, su ingenio, de su suerte incluso, y en realidad todas esas fortunas que han acumulado fue trabajo o fue el trabajo del conjunto de la sociedad a través de aportes del Estado que le dio a un sector. Y en un principio saqueo en un principio saqueo sí. hizo llano y abierto, ¿no? Sí. La acumulación originaria, ¿no? Es decir, pero vos pensás que Elon Musk lo hizo, como muchas veces se dice, desde el garage de su casa. No, ellos tuvieron el capital de sus padres para financiar y la posibilidad de poder repetir, errar y la posibilidad de apropiarse de del resultado intelectual de otras personas, ya sea por aporte del Estado, ya sea por invento de Internet, es un invento militar. sí, aparte, digámoslo con todo, son los ricachones los que más ayuda al Estado reciben. También. Es decir, eso es indudable. Entonces, dos cuestiones: que los trabajadores no somos explotados y que la cosa es, la salida es individual, ambas falsas, mentira. Es la clase trabajadora la que produce la riqueza, es el capitalista el que la explota, y solamente con la unidad de los laburantes podemos dar vuelta a esto. La voluntad y la unidad, sí. Hay que ser capaces de construir una fuerza propia desde nosotros, porque la posibilidad de que surja un salvador solamente en los cuentos de hadas. Bueno, creo que hasta acá estamos, ¿no? Hasta acá llegamos y vamos a seguir con este tipo de temas que tiene que ver. Ellos dicen que ganaron la batalla cultural porque tienen medios masivos de comunicación a su favor, porque tienen fundaciones y call centers de troll enteros que laburan para instalar en la cabeza del obrero la idea del patrón. Y nosotros podemos hacer esto, guerrilla cultural, guerrilla ideológica. Recomiendo en función de esta guerrilla cultural, el último, todos en realidad, ¿no? Pero el último trabajo de Carne de Máquina, que lo pueden ver ahí en YouTube, en el canal de Carne de Máquina, el del domingo 11 de abril, que justamente aborda certeramente estos problemas que tenemos planteados los trabajadores en relación a de dónde venimos y cuáles son las herramientas que tenemos que tomar. Vamos a seguir con este tema, que es muy importante dar esa batalla, ¿no? Así que bueno, Gustavo Galeano, Omar Rombola, esto fue Laburantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Donde antes solo habían dolores, laburantes alzan su voz.